Hola, que Dios te bendiga. Buenas noches. Queremos saludarte y bendecirte en la paz y en el nombre del Señor Jesús. Vamos a compartir una nueva palabra. Hoy nos toca tomar el tema y el pasaje bíblico de Apocalipsis en el capítulo 6, en los versículos 5 y 6. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. De acuerdo a esta versión, dice: cuando el Cordero rompió, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes: acércate. Luego vi un caballo negro, el que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. La palabra que hoy quiero compartir con vos, de hoy quiero hablarte acerca de el hambre cabalga en caballo negro. El hambre que cabalga en un caballo negro. Y cómo prosperar en la opresión económica y en la escasez. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este pasaje? Tenemos que hacer el repaso de lo que veníamos diciendo en estos días y con estos mensajes. Ya la iglesia de Jesucristo está con el Señor en el cielo, ya no está aquí en la tierra. El Señor Jesús se ha llevado, ha arrebatado a su iglesia, y la iglesia ya está en la presencia de Dios, gozando y viviendo allí con el Señor Jesucristo. Este mundo ahora está entonces a la deriva del juicio de Dios y en la disciplina de Dios. Dios juzgando, Dios castigando, Dios disciplinando y corrigiendo al hombre porque le dio su espalda y porque vivió en amplia y en abierta oposición a Dios. Vino castigo sobre esta tierra, lo que conocemos como la gran tribulación. Aquí lo tenemos al anticristo manifestando su poder satánico, su poder maligno, su poder diabólico. Lo vimos en el jinete del caballo blanco, y después con este nefasto gobierno del anticristo, con este nefasto gobierno de este líder mundial, vienen guerras y peleas y pleitos y divisiones en toda la tierra. Tal es así que se quita la paz sobre la tierra y unos a otros se matan ya al menor signo de tolerancia, intolerancia total y quitar la vida por la fuerza de las personas y guerras por doquier. Jesús como principio de dolores lo vamos a estar viendo también en este pasaje. Habló de guerras pero como principio de dolores, y acá está la consumación: guerras por doquier y sin medidas, porque no hay quien detenga ahora la manifestación de la maldad. Y aquí también vemos que después de una guerra siempre las consecuencias a lo largo de la historia, vos lo has visto, después de una guerra lo que ha pasado, después de una guerra la consecuencia natural de una guerra es hambre, empobrecimiento total y carestía de alimentos, porque no hay comida y no hay provisión después de un periodo de guerra, hambre y escasez y hambruna total y persecución y devastación aún en el plano económico. Y acá está diciendo eso: va a haber tanta hambre en el gobierno del anticristo, en el gobierno de la gran tribulación, en el gobierno y en este periodo de persecución, mejor dicho, de juicio y de disciplina y de castigo de Dios por el pecado y la maldad, plaga de hambre, de tal forma que al escasear alimentos básicos como lo es el pan, el trigo, como lo es la cebada, como es el agua, al escasear todo esto, va a haber sobrevaluados los precios, va a haber precios muy elevados y no se va a poder eh, pagar. Vos vas a ver que este mensaje es muy actual ahora. Vos lees el diario y el periódico actual y vos ves
Este pasaje bíblico parece que está describiendo un periódico y una noticia periodística de cada día, un noticiero que vos escuchás en radio o en televisión, están describiendo, pero acá estamos hablando de principios. Todos los que estamos viviendo acá ahora, en esta tierra y en este tiempo, son principios de dolores de esto que va a venir. Esto va a ser a nivel mundial y en escalas impensadas, con proporciones inmensurables, grandísimas. Ahora es apenas de lo que estamos viendo de todo lo que va a pasar. Pero vas a ver que hay mucho de lo que estamos hablando en este mensaje que ya está ocurriendo ahora ya y en este tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prosperar? ¿Cómo un hijo de Dios, vos y yo, cristianos, que confiamos y creemos en el Señor, cómo podemos salir adelante en medio de esta situación económica? La pregunta primera que nos surge, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué falta el sustento de pan y la provisión? ¿Por qué es que hay hambre? ¿Por qué falta la provisión? ¿Por qué falta el pan? ¿Por qué falta la comida? ¿Por qué hay hambre y escasean estos alimentos que son básicos y elementales para la vida humana? Lo primero que tenemos que ver es que Dios prometió comer pan en abundancia y sin escasez. Dios hizo una promesa y una provisión para su pueblo. Y nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 6 al 10. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: por tanto obedece, le dice Dios al pueblo de Israel, le dice a los israelitas, por tanto obedece a los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua, manantiales que brotan a chorro de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y de cebada, son los dos elementos que está mencionando este pasaje. De vides, que también lo menciona este pasaje, porque habla del aceite y habla del vino. De vides, higueras y granadas, de aceite, acá está, y de oliva. Los elementos que están mencionando en este pasaje, este texto bíblico de Deuteronomio también lo menciona. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, acá está la promesa de Dios. Dios te promete a vos y a mí que vamos a comer hasta quedar satisfechos. Y que tenemos que asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que Dios te ha dado. Los israelitas tenían esta mentalidad, que la tierra de vegas y de valles, la tierra que bebe las lluvias del cielo, la tierra donde hay fuentes de agua, la tierra próspera y la tierra abundante en rica en cosechas y en minerales, era la tierra que dejaban, era la tierra de Egipto. Y Dios le está diciendo: no, eso es un desierto comparado a lo que yo les voy a dar. La tierra que yo les doy es la tierra de bendición. Es esta tierra donde está la bendición mía. No es en Egipto. Ustedes están mirando mal y tienen que mirar diferente. Hay promesa donde la prosperidad y la bendición económica, material de Dios está en la tierra donde yo los voy a llevar. Y mientras ustedes me obedezcan a mí, si ustedes me obedecen a mí, ustedes van a vivir de la bendición y del goce de todo lo que yo les doy en bendición material para que disfruten en la tierra. No está en Egipto, no está en otra tierra. Hay mucha gente que está queriendo escapar del lugar donde Dios lo ha puesto, pero si Dios te ha señalado una tierra de bendición, allí, obedeciendo a Dios y a su palabra, allí es donde Dios te va a prosperar materialmente y te va a poner en bendición, y todo se va a empezar a abrir. Puertas se te van a empezar a abrir a vos en el lugar donde Dios te puso, porque estás obedeciendo a la palabra de Dios, puertas de bendición, y comes de la alimentación que Dios te está dando. Entonces esta es la promesa. Pero ¿por qué entonces falta el pan y la provisión y por qué no lo vivimos? Hay algunas verdades que tenemos que ver acá. Entonces es porque el pecado, es por causa del pecado personal y es por causa del pecado del pueblo, por causa de la desobediencia, por causa de dar la espalda a Dios, por causa de dejar afuera el camino de Dios, por causa de darle la espalda al Señor y poner tras nosotros los mandamientos de Dios y rechazar a las palabras de Dios y ponerlas por obra y obedecer, por causa de no seguir el consejo y el mandato de Dios y pecar contra Él,
nos vienen estas consecuencias, y parte de estas consecuencias es no tener la provisión para poder alimentarnos en la tierra, hambre en la tierra, porque el pecado rompe, el pecado quebranta. La Biblia misma nos va a decir en Ezequiel que Dios quebranta y Dios rompe el sustento de pan. Dios quebranta y rompe el sustento de la bendición económica cuando nosotros desobedecemos y pecamos contra el santo mandato de la palabra de Dios. Nos dice Ezequiel en el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: hijo de hombre, haré que escasee. No era la voluntad de Dios, no era el plan de Dios. Dios no lo había pensado así en el comienzo ni al principio, cuando Dios llamó al pueblo de Israel de Egipto. Dios no tenía esto pensado en mente para el pueblo de Israel. Sin embargo, acá nos encontramos con un pueblo que le da la espalda a Dios. El mismo profeta Ezequiel va a decir: es un pueblo que habla tu idioma, pero es duro de cerviz. No te oirán, hijo de hombre, porque son casa rebelde. Dios ya mismo les está marcando así: son una casa rebelde a mí, se me rebelan directamente y no escuchan mis palabras, no me obedecen ni pecan contra mí. Entonces yo, dice Dios, hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. Ya no hay esta abundancia que Dios les había prometido en Deuteronomio. Ahora es alimento racionado. Comer una porción poquita y cada día, para que llegue a los 30 días del mes y se pueda comer al mes, todo completamente. Con cuidado y con temor lo comerán. El agua se racionará gota a gota, y el pueblo lo beberá afligido por la falta de alimento y de agua. Ellos se mirarán unos a otros llenos de terror, y en castigo se irán consumiendo. Acá vemos, la palabra clave es castigo. Dios está disciplinando, Dios está castigando, y Dios está diciendo: bueno, esa abundancia que yo les prometí, al quitársela, porque yo quebranto el sustento de pan, van a hacer que coman alimento de a poquito y que lo racionen, lo coman de a poquito y con una escasa, muy pequeña medida, porque no van a tener para más. Si ustedes quieren comer todo el mes, van a tener que comer un poquito, se van a tener que conformar un poquitito y cada día. Entonces, el pecado quebranta el sustento, el pecado quebranta la relación personal con Dios, y el sustento quebranta, y el pecado quebranta el sustento y la bendición material que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. El apóstol Juan llegaba a decir: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La prosperidad está en una clave. La clave de la prosperidad es hacer prosperar el alma. Cuando uno deja, como el pueblo de Israel, deja de hacer prosperar el alma delante de Dios, todo lo demás empieza a caerse y nada después sigue siendo prosperado. Cuando prospera el espíritu y prospera el alma, todo automáticamente, todo por decantación sigue siendo prosperado. Cuando cesa la prosperidad del espíritu y del alma, cesa también la prosperidad del cuerpo, la prosperidad de la salud, lo físico, y también cesa la prosperidad material y de los bienes materiales, y no podemos gozar de la plena bendición de Dios que Él quiere traer sobre nuestra vida. Entonces el quebranto del pecado, el pecado quebrante y rompe nuestra vida espiritual de relación con Dios y de la provisión abundante de los bienes materiales. Jesús también dijo que antes de su venida, en este tiempo, ahora, ya que nosotros estamos viviendo, iba a haber hambre en la tierra, iba a haber falta de pan, iba a haber falta de alimentación, como un principio de dolores antes de su pronta venida. Marcos capítulo 13, versículo 8 dice: una nación entrará en guerra con otra nación, lo que hablábamos en la semana pasada, y un reino contra otro reino, habrá terremotos en muchas partes del mundo, y también habrá hambres. Pero esto es solo el comienzo de los dolores de parto, que luego vendrán más. Luego vendrán muchos más. Luego vendrán más, dice el Señor. Como dando a entender y avisando al Señor qué es lo que estaba pasando y qué vendría después en la gran tribulación. Es esto lo que la palabra del Señor nos está explicando tan claramente. ¿Por qué entonces
falta el alimento. ¿Por qué entonces no tenemos la abundante bendición material? Por causa del pecado, pero también por causa de gobernantes opresores y malvados que se enseñorean sobre el pueblo. Nuestros líderes, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes políticos, al no vivir de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios, traen hambruna y traen malestar y traen pobreza y empobrecen a las naciones. Y yo ya te hablé en otros mensajes que son emisarios del nuevo orden mundial, de los iluminados, de los Illuminati, y están puestos como agentes, hacen muy bien los deberes y hacen muy bien las tareas, y están puestos como agentes de control de ese sistema perverso, preparando el camino al anticristo y empobreciendo a las naciones de la tierra y haciendo que el pueblo tenga hambre, haciendo que el pueblo no tenga trabajo, haciendo que el pueblo no tenga alimento, haciendo que el pueblo padezca necesidades. Y es esto lo que nos enseña la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice cómo es el manejo de la autoridad. Dios pone gobernantes en y sobre puestos de autoridad para que administren y gobiernen y ejerzan gobierno de Dios sobre la tierra y en la justicia de Dios, honrando la autoridad que ellos han recibido de parte de Dios. No son autoridad de ellos. Jesús se lo dijo a Pilato, y eso se aplica a todos los gobernantes de la tierra. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada desde arriba. A todos los políticos, a todos los presidentes, a todos los gobernantes, la autoridad le fue dada de arriba, le fue dada del cielo, le fue dada de Dios. Y ellos no pueden atribuirse poder y autoridad por ellos mismos porque les fue dado. Sin embargo, viven y creen y se manejan como si fueran ellos los dueños del poder. Y nos dice la palabra de Dios en Daniel en el capítulo 4, en el versículo 25, usted, rey Nabucodonosor, será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Palabra profética de Dios a través del profeta Daniel. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará usted. Daniel capítulo 4 versículo 25. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo, usted tiene que reconocer algo, y los gobernantes, nuestro presidente y todos los gobernantes de la tierra y cada quien que ejerza poder y autoridad y esté sobre una situación de liderazgo y cargo, tiene que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entregará y los entrega a cualquiera que él elija. En los versículos 34 y 37, la palabra de Dios dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón y alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive por siempre, su dominio es perpetuo, y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Dios. Es esto lo que nosotros tenemos que pedir para nuestros políticos, que ellos puedan reconocer delante de Dios. No son nada comparado con nuestro Dios. Él hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo. Dios hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Y nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Quién le puede decir a Dios, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué haces estas cosas? No te entendemos, Dios. Puesto que Él es Dios, Él hace lo mejor y Él hace como Él sabe hacerlo, porque Él tiene sabiduría infinita y Él sabe hacer las cosas mejor que vos, que yo y que todas las personas de esta tierra. La sabiduría de Dios es incomparable y Él sabe manejar los destinos, supo manejar los destinos de la tierra, sabe manejar los destinos de la tierra y manejará los destinos de la tierra con sabiduría eterna. Y todo ha de salir bien. ¿Por qué? Porque está en control, controlado por las manos de Dios. Nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué haces estas cosas? Dice el rey, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra. Mi razón me fue de vuelta. Recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza en mi reino con mayor honra que antes. Si esto lo entendieran nuestros políticos de ahora, si quisieran tener más honra y más poder y más gloria,
buscarían a Dios, se humillarían delante del Señor, porque el que se humilla será exaltado, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo Dios los va a exaltar a nuestros políticos así? Con más poder, mayor gloria, mayor honra, mayor sabiduría y mayor de todo lo que ahora creen que están teniendo, muchísimo más, por causa de que se han humillado delante de Dios. Si lo entendieran, oremos para que lo puedan entender, si lo entendieran nuestros políticos así, si entendieran y pudieran aplicar esta palabra que Dios le dio a Nabucodonosor, y si ellos también pudieran aplicar: oh rey, tus pecados redime con justicia. Acá estamos teniendo gobernantes opresores que están queriendo meter leyes de pobreza, de miseria, queriendo dar planes sociales, planes para comprar los votos, pero matando de hambre a la gente, queriendo dar planes, compran votos y matan de hambre a la gente, y encima están sacando leyes perversas para matar vidas inocentes antes que nazcan, con la ley del aborto, o vender, de acuerdo al sistema del nuevo orden mundial, vender la moralidad y rebajarla y considerarla como nada, porque ahora vale lo mismo el matrimonio igualitario. Te puedes casar hombre con hombre, te puedes casar mujer con mujer, y ahora mamá es mamá y papá es papá, y tenés dos papás y tenés dos mamás, y está todo dado vuelta, y ahora lo blanco es negro y lo negro es blanco, y ahora hay grises, hay matices intermedios donde nada está definido. Ahora todo es relativo. Y eso lo han traído a través de leyes, que ahora te lo voy a mostrar, gobernantes perversos, no perfectos, perversos. Y es esto lo que ha traído empobrecimiento a nuestras sociedades. Entonces, Nabucodonosor llega a decir: yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo, y todos sus actos son justos y verdaderos, y él es capaz de humillar al soberbio, a los que andan con soberbia. Entonces, tenemos gobernantes que son agresivos, perversos y empobrecen al pueblo. Nos dice la palabra del Señor. Tenemos gobernantes que son impíos, y cuando los impíos, como gobernantes impíos, gobiernan, los pueblos gimen de hambre los pueblos. Nos dice Proverbios 29:2: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Si vos querés saber cómo está un pueblo, fíjate qué gobernante tiene. Y si un pueblo, vos ves que hay un gemido en la sociedad, y hay un gemido de manifestación y de clamor, y hay revueltas y hay protestas, y todos los días se levanta gente protestando porque reclama, porque hay un gemido, es porque el que está en la autoridad, está en la cabeza, no está haciendo las cosas de acuerdo a como Dios quiere que sean hechas. Porque si es justo y gobierna en la justicia de Dios, el pueblo está alegre, está bendecido, y busca todo el pueblo a Dios, y tiene la provisión y la bendición y la gracia y el favor del cielo y el favor de Dios. Pero cuando no es así, gobierna un perverso, entonces el pueblo gime de hambre. Y está en la palabra de Dios en Proverbios 29:2. Entonces nos dice también Proverbios 28:15: para los pobres un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Están ahí esos gobernantes atacando y a punto de atacar al pueblo para sacarle lo poco que puedan tener. Y les van a dar planes sociales, sí, pero se quedan con mucho más todavía. Se le quedan con mucho más de lo que les pueden dar, ¿sí? Y encima te ponen decretos y te ponen leyes injustas, y te lo legalizan y te lo ponen en forma de leyes, y de acuerdo a la ley, pero hay que respetar la Constitución Nacional, y es ley, y se obedece porque es ley y está como ley suprema, y todos nos sujetamos a la ley, y son leyes perversas, son leyes injustas, son leyes opresoras, son leyes de dictadura, son leyes que coartan la libertad, son leyes que asfixian, son leyes que matan de hambre. Y la palabra de Dios dice: ¡ay! En Isaías 10:1, ¡ay de los que emiten, ay de ese gobernante, ay de aquel político y de aquel presidente, ay de aquellos que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos! ¿Te das cuenta? ¿Por qué estamos viviendo hambre? ¿Por qué no tenemos como nación y la prosperidad que tenemos que tener? Y te estoy hablando como un anticipo de todo lo que va a pasar en la gran tribulación. Es esto lo que nos está pasando ahora.
Todo esto, porque está en la palabra de Dios por todo esto que te estoy mostrando. Isaías, en el capítulo 3, el versículo 14, el Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo, otra vez, contra los gobernantes, y dice, ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. Despojan al pobre y ellos se enriquecen. Y si vos lo ves, sí, ¿cómo entran a la función pública? ¿Cómo salen de la función pública? ¿Sí? No te voy a decir el nombre, pero alguien dijo, mi referente es Manuel Belgrano. Ok. Nuestro fundador, ¿no? Nuestro creador de nuestro símbolo patrio, nuestro emblema, nuestra bandera nacional, Manuel Belgrano. ¿Cómo entró Belgrano a la función pública? Muy rico, con mucho dinero. ¿Cómo salió Belgrano de la función pública? Empobrecido, porque dio todo en sus campañas militares, empobrecido sin nada. Te hago la pregunta y vos me la contestás también. ¿Cómo entran nuestros gobernantes de ahora queriendo imitar a Manuel Belgrano? Te pongo un ejemplo humano nomás, queriendo imitarlo. ¿Cómo entran nuestros gobernantes a la función pública? Con poco dinero, relativamente, con un pasar bueno, pero hasta ahí. Aún el cargo político que ocupen desde el vamos, chiquitito, pero ¿cómo entran? Poco. Acá estaba leyendo en estos días que un ex intendente que tuvimos quiere hacer un juicio para cobrar las vacaciones que se le deben. Si yo te dijera cuánto ganaba de sueldo, de salario, 240.000 pesos por mes, y encima quiere hacer un juicio para cobrar las vacaciones. ¿Cómo entran en la función pública? ¿Cómo salen luego de la función pública? ¿Como Belgrano? Y vos ves un pueblo cada vez más empobrecido y políticos cada vez más ricos. Entonces, habiendo puesto este cuadro, ¿qué vos me decís? ¿Puedo yo prosperar y puedo yo tener abundancia? ¿Puedo yo tener un pan abundante? Sí. ¿Está garantizado en la palabra de Dios? Sí. ¿Te puede ir bien en lo económico? Sí. ¿Hay claves para que me vaya bien en lo económico? También, sí. ¿Y cuáles son? Bien, ¿cuáles son las medidas a tomar para prosperar en lo económico? La pregunta te la hago. ¿Querés prosperar económicamente? ¿Estás dispuesto a prosperar económicamente? ¿Estás dispuesto a ser bendecido en lo material y en lo económico? Sin depender de un gobierno de turno, sin depender de que tengan un plan social que reditúe la bendición de Dios en lo económico y que vos tengas para tus generaciones por venir, que le hayas dado una herencia también a ellos. ¿Estás dispuesto? ¿Te la jugás? ¿Crees que puede pasar sobre tu vida esto? Sí, yo te digo que sí, que podés ser bendecido en lo material. Y acá están las claves. Lo primero es que tenemos que ver el problema de lo económico y lo material como lo que es un problema espiritual, ver lo económico como un problema espiritual y desde el mundo espiritual, desde lo espiritual, solucionarlo desde allí. Mira Joel capítulo 1, versículo 8 al 14, lo que nos dice la palabra de Dios. Como novia que llora y se viste de luto por la muerte de su prometido, así lloran los sacerdotes porque en el templo ya no hay cereales, ni vino para las ofrendas del Señor. Los campos están desolados, el cuadro que yo te estaba presentando antes. Las tierras están de luto. El trigo se ha perdido, ya escasea el pan. Los viñedos se han secado, ya escasea el vino. Los olivos están marchitos, ya no hay aceite. Ustedes los que trabajan en el campo y viñedos lloran entristecidos, pues se echaron a perder las siembras y las cosechas de trigo y cebada. No, otra vez te están dando los elementos que estamos hablando en los pasajes de Apocalipsis, trigo y cebada.
Esto es recurrente en la palabra de Dios porque Dios nos está enseñando esto. El testimonio de 2 o 3 testigos es verdadero. Y ya te estoy hablando de 3 pasajes donde se está hablando lo mismo. Y acá estamos hablando de la disciplina, del juicio y del castigo de Dios. Dios juzga, disciplina y castiga, sí. ¿Y cómo? Quitándonos esto. Y fíjate que la palabra de Dios está poniendo específicamente las palabras que estamos señalando en este pasaje. Cebada, trigo, vino y aceite. Y acá está otra vez. Estuvo en Deuteronomio, lo vimos, acá aparece también en Joel. Te lo vuelvo a leer. Pues se echaron a perder las siembras, la cosecha de trigo y de cebada, se han secado los viñedos, se han perdido las higueras. Secos quedaron también los granados, las palmeras, manzanos, los árboles del campo. Así se ha perdido la alegría de toda la gente. Porque cuando falta la comida, ¿sí? Falta la alegría. Cuando no hay provisión material, hay gemido y falta la alegría y lo que hablábamos antes. Ustedes, dice, se ha perdido la alegría de la gente. Entonces ustedes, sacerdotes y ministros del altar, vístanse de ropas ásperas, lloren de dolor, porque en el templo de su Dios ya no hay cereales ni vino. Convoquen al pueblo y proclamen ayuno, oren y ayunen delante de Dios, junten en el templo del Señor su Dios a los ancianos y todos, invoquen al Señor. ¿Qué tiene que ver invocar y orar y ayunar con lo material? ¿Sí? Porque cuando vos con Dios lo arreglás desde el tema espiritual, cuando vos arreglás tus problemas materiales desde el mundo espiritual y volvés en paz y en comunión con Dios, y todo lo que tenés que arreglar en el mundo espiritual lo arreglás, automáticamente en el mundo espiritual Dios te empieza a bendecir también en el mundo material. Lo arreglás en el mundo espiritual y Dios por rebote lo manifiesta en el mundo material, porque del mundo espiritual viene el mundo material, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero es el mundo espiritual y del mundo espiritual viene el mundo material. Y acá está. Y los judíos esto lo entendían bien. Lo que nosotros no entendemos lo entendían bien los judíos. Y lo que nosotros no entendemos, Joel lo entendió bien para el pueblo de Israel y se los dijo. Y es bueno poder aplicártelo y aplicármelo a mí. Si no me va bien en lo material, voy a buscar a Dios a ver por qué. También lo dijo eso Ageo en la palabra de Dios. Y también puedes leer la profecía del profeta Ageo, los 2 capítulos, para entender bien que lo que te estoy hablando acá en este pasaje, en esta misma idea, también está allí. Entiende la diferencia entre el empleo y el trabajo. Y ahí realiza tu emprendimiento. Mira, ahí vos tenés que entender bien lo que es estar sin trabajo y estar desempleado. Cuando vos no estás contratado por una empresa y no estás en blanco y no trabajas para una empresa, vos estás desempleado, pero no estás sin trabajo. Vos podés estar desempleado porque ninguna empresa en blanco te contrata, pero vos emprendés y vos amasás algo y vos trabajás y vos tenés un microemprendimiento y vos trabajás en tu propio emprendimiento, estás desempleado pero no estás sin trabajo porque vos estás trabajando, estás produciendo algo. Salís a vender algo, fabricás en tu casa pan, salís a vender pan en la calle, estás trabajando, estoy haciendo algo, estoy produciendo mi propio ingreso y me mensualizo, todos los días voy guardando el dinero y me mensualizo, a los 30 días yo separo y es como si lo hubiera ganado al mes, y separo y pago mis cuentas así, ¿sí? Entonces, eso vos lo tenés, y si no tenés trabajo, empezá haciendo algo y salí a vender y salí a procurarte una provisión y salí a negociarla y salí a vender, ¿sí? Te dejo para que lo leas en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Podríamos hablar mucho de este pasaje, pero sencillamente te lo doy a modo de ilustración. Una mujer que tenía un marido que partido y fue a la presencia del Señor. Era un hombre de Dios, era creyente, oraba, iba a la iglesia, leía la Biblia, comunión con Dios, perfecto, todo bien, sí, pero tenía deudas. Y las deudas son sagradas, las deudas se pagan. Las deudas materiales son sagradas y las deudas se pagan. Y la Biblia dice, no debáis nada a nadie. Entonces lo primero que hay que hacer es, para prosperar,
pagar las deudas. Contraer menos deudas, pagar las deudas que se deben, ajustarse, pero llevar las deudas a cero. Si vos estás en un pozo, lo que tenés que hacer primero no es seguir cavando. Si vos estás en un pozo de deuda, lo que tenés que hacer es no contraer más deudas. Parar la tarjeta de crédito, parar con los créditos y pagar las deudas. Y desde ahí empezar a salir y a prosperar materialmente. Te estoy dando principios que a mí me han costado aprenderlos y lo he aprendido de grande, pero me han bendecido. ¿Sí? Habría mucho para poder compartirte con esta palabra del Señor, pero te quiero dar principios de cómo prosperar. ¿Cómo hago yo para salir y prosperar en la vida? Trabaja con excelencia. Lo que haces, hacelo como para el Señor y no para los hombres. Y si vos me decís, bueno, pero yo no creo en Cristo, es esta tu oportunidad. Podés confesar tus pecados delante del Señor, podés arrepentirte de tus pecados delante del Señor, podés reconocer que en la cruz del Calvario Jesús pagó la deuda al Padre de tus pecados y de los míos, los pagó en la cruz, y podés tener salvación, que Cristo viva dentro tuyo y poder tener una relación nueva y otra vez empezar de nuevo con el Señor y ser hijo de Dios. Y si vos no haces tus trabajos como para el Señor, como tu jefe, hacelo por la motivación más grande que tengas, que es sostener a tus hijos y a tu casa. La excelencia de mi trabajo, la mejor calidad de mi trabajo va por mi casa. A mí me pasó. Cuando estuve cuando estuve en empresas que me decían, bueno, te tenemos que pagar menos y por más cantidad de horas. ¿Y qué haces? Y yo le decía a mi familia, mira, yo miraba la cara tuya, le decía a mi esposa, y la cara de nuestra hija mayor, Cami, cuando era chiquitita, y les miraba las caras de ustedes que me decían, firmá, papá, firmá, firmá. Y yo firmaba. Y aceptaba trabajar más horas por la misma cantidad de plata. Pero Dios fue fiel y Dios prosperó y Dios me sacó adelante en lo económico. No me pongo como un ejemplo, pero sí te muestro que a veces la motivación y la necesidad de los que tenés detrás tuyo te mueve a hacer cosas más allá de vos. Trabaja con excelencia. Proverbios 22:29 nos dice la palabra de Dios. El que es hábil, el que es diligente, el que es cuidadoso, el que sabe atender y tratar a las personas y es esmerado y sabe trabajar cuidadosamente, puntillosamente y con mayor de lo que le piden, hace su trabajo. El que es hábil en su trabajo estará al servicio de los reyes. Va a poder trabajar en un nivel de gente de reyes, va a servir a reyes. Otra versión dice que va a comer como los reyes, de lo que estamos hablando, y no tendrá que servir a gente de poca importancia, gente común, otras versiones dicen. No vas a ser un empleadito más, vas a ser el considerado que vas a ser promovido. Y muchos dicen, mira, a mí me están explotando en mi trabajo, yo hago lo que vos me estás diciendo y a mí ese jefe no me lo hace, todo lo contrario. Hacelo así, porque Dios, si no te honra ese jefe, Dios mismo te honrará. Levantará otro jefe que te honre en lugar de ese jefe que ahora no te honra. Te promoverá Dios, te sacará Dios y te llevará a otro trabajo y te dará a otro jefe que te honre y que te promueva. Y si no lo hace Dios así, Dios mismo te honrará y multiplicará el dinero que vos tenés. El que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes y no tendrá que servir a gente de poca importancia. Una vez le dijeron a un pastor, ¿cómo viene la mano? Y este pastor respondía, de acuerdo a tu mano, así será como venga tu mano. ¿Cómo? De acuerdo a tu mano, así viene la mano. Y dijo, la mano diligente enriquece, la mano negligente empobrece. De acuerdo a tu mano, será como venga la mano. ¿Cómo viene la mano en lo económico en el país? De acuerdo a cómo vos encares tu relación laboral. El que no se anima a trabajar
empobrece. Dice Proverbios 10, 4 y 5. El que trabaja duro se enriquece. El hijo inteligente trabaja durante la cosecha, en verano. El que es inteligente sabe cuándo sembrar y sabe cuál es el tiempo de cosechar. ¿Conoces la ilustración de la cigarra y de las hormigas? Que la cigarra en verano cantaba y las hormigas se estaban almacenando para el invierno. Es toda abundancia, los 7 años de prosperidad. Y Dios le dijo a José, no, guarden para los 7 años donde haya hambre porque va a de faltar. Eso también es sabiduría. Y eso vos también tenés que hacerlo. Si tenés, guarda, ahorrá, invertí. Sé inteligente, cosecha en el tiempo donde hay que cosechar. Sembrar en el tiempo donde hay que sembrar, en el verano. En el tiempo de la cosecha. El que trabaja inteligente durante la cosecha es una persona inteligente. El sinvergüenza se duerme durante esa época. ¿Sí? El vago que, como decíamos la otra vez, come de cogote, de arriba. Que todo le den. Del plancito. Pero ni ahí que te va a mover la mano una pala y para hacer un trabajito. Proverbios 12:24 dice, el que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Toma estas palabras que te estoy dando. Proverbios 12:24, el que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Vos también tenés que ahorrar, invertir el dinero con sabiduría. Mira, Jesús lo dijo tan claramente. Si vos tenés dinero, abrite un plazo fijo, abrite una cuenta de inversión, guardá y ahorrá y tenés para vos y para tus hijos y hacé que el dinero trabaje para vos. Lucas 19:13 dice, el hombre llamó a sus 10 siervos, a cada uno le dio la misma cantidad de dinero y les dijo, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Dios te dio dinero para administrar, sos administrador del dinero de Dios, conectate bien con el dinero. Tendría mucho para hablar, pero voy a ir cerrando con estas últimas verdades. Mira, hay un punto que lo voy a dejar. Te lo dejo el pasaje para que vos después lo leas, anótatelo y después te lo lees, para conectarte bien con el dinero. Que Dios te da, no porque te pidan el diezmo en la iglesia, porque te van a decir, no, los pastores te piden el diezmo, no. Vos consagrás. La gran diferencia es que te pidan y que vos consagres. Vos consagrás a Dios. Y vos ofrendás. Y vos ayudás a los que padecen necesidad y compartís de tu riqueza para con otros. Segunda de Corintios 9, del 7 al 12. Eso te lo dejo para que vos lo leas. Segunda de Corintios 9, del 7 al 12. Pero ahora estoy hablando de Lucas 19. 13. Y Lucas 19:23 dice, siendo así, cuando el Señor viene a pedir cuenta a sus siervos, uno dice, no, tu dinero, la monedita que vos me diste, sabía que eras un hombre severo, entonces agarré un pañuelito, lo envolví en tierra, acá está, vete tu plata. No hice nada, ni lo toqué el dinero, no lo invertí, no lo puse en el banco, nada, acá está. Tal cual lo recibí, tal cual te lo entrego. Y el Señor le dice, siendo así, ¿por qué no pusiste mi dinero en mi dinero? Porque es el del Señor el dinero, no tuyo ni mío. Es del Señor, mi dinero en un banco para que así cuando yo regresara hubiera ganado intereses ese dinero. ¿Ves? Dios es tan bueno que de esos intereses nos deja vivir a nosotros también. Y hacer que el dinero trabaje para vos. Te da mucho, te da poco, hay una tasa alta de interés o no, no importa, pero siempre uno es más que cero, dice mi mamá. Y es así. Entonces trabajas duro, ahorras, das de tus ofrendas, das de tus ingresos y de tus diezmos al Señor, ayudas a los que padecen necesidad y la mano que se abre para dar a otros hace que Dios también te dé a vos, porque da y se os dará, dice la Biblia, y Dios nos da más para que demos a otros y compartamos con los que padecen necesidad. Y Dios que da, y acá te
Vuelvo a citar el pasaje que te mandé a leer. Dios que da pan al que siembra y semilla al que come, proveerá y multiplicará los frutos de vuestra justicia, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que tengan abundante para toda liberalidad. O sea, que abras la mano y porque tenés abundancia puedas ayudar en cuanto a vos tengas el poder. Aquel que esté en necesidad porque tenés el poder para hacerlo. Porque Dios te ha bendecido con el dinero. Y con lo poco que puedas ayudar, vas a ayudar. Y con lo mucho que puedas ayudar, vas a ayudar. Pero vas a poder ayudar con lo mucho, con lo poco, con lo que tengas, pero puedes hacer algo. Porque tenés para vos y tenés para dar a otros. El mismo Jesús de los 5 panes y de los peces que fueron multiplicados, es el mismo Jesús tuyo y el mío. ¿Lo conoces personalmente? La pregunta es esa. ¿Lo conocemos personalmente? ¿Lo conocemos como el Señor de la multiplicación? Porque no es que yo mire mis 5 panes y 2 peces. Si lo miro desde mis ojos, yo veo 5 panes y 2 peces y no me alcanza para fin de mes. Si yo se lo pongo en las manos del Señor Jesús y los miro desde los ojos del Señor Jesús, es 5 panes y 2 peces que están multiplicados en las manos del Señor y alcanza para dar de comer a 5.000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Y claro que sobra y abunda, porque Dios lo multiplica para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no es lo tuyo, es lo que Él hace con lo tuyo. Entonces, el último texto es: busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. En un tiempo entonces en lo espiritual sombrío y pecador, hay palabras de Dios, promesas de ánimo, de seguridad y de recompensa para el justo. El último texto que te leo es Isaías 3, 9 al 11. Dice: sus favoritismos hablan contra ellos, proclama sus errores sin ocultaros, ay de ellos, se acarrean su propia desgracia. Dichoso el justo, le irá bien, comerá el fruto de sus acciones. Ay del malvado, le irá mal, porque recibirá la paga de sus obras. Todos los seres humanos vamos a dar cuenta a Dios de nuestra mayordomía, de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Y cada uno recibirá la paga de sus obras. Pagas por buenas o pagas por malas, pero todos recibimos la paga. Pero el énfasis acá que te quiero dar está en el versículo 10. Dichoso el justo, decida el justo, le irá bien, te va a ir bien. Te lo digo ahora, por la palabra de Dios en la mano, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Comerás el fruto de tus acciones, porque buscas a Dios, porque ayunás, porque orás, porque obedeces a Dios, porque ponés por obra la palabra de Dios, porque le das a Dios lo que le tenés que dar a Dios, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los impuestos los pagás y honrás tus obligaciones, y pagás tus deudas, y administrás bien tu dinero, y le das a Dios lo que le tenés que dar, y trabajás a conciencia, te irá bien, comerás y tendrás en abundancia para poder compartir con otros. Te irá bien. ¿Qué tal si oramos? Padre, todos los que están escuchando esta palabra, que reciban prosperidad y un flujo de prosperidad espiritual en primer lugar. Que se cumpla en ellos y en mí, primero, la palabra del apóstol Juan. Amado, porque somos amados tuyos. Tú nos has amado con amor eterno, tú nos has amado con precio de sangre y con precio de cruz. Y nos decís: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. La clave de la prosperidad material es la prosperidad del espíritu y del alma. Señor Jesús, ponemos nuestra alma y nuestro espíritu en tus manos. Haz prosperar nuestro ser espiritual. De modo tal, Señor, que te obedezcamos y obedezcamos tu palabra y tomamos de la unción de tu Espíritu Santo y pongamos por obra lo que vos nos enseñás. Y estos principios de la palabra santa, que seamos, Señor, de los diligentes en trabajar y de los que trabajan como para ti, de los que cada día te dan gracias porque tienen vida, porque tienen salud y porque tienen trabajo y van a su empleo como para el patrón Jesucristo. Y al patrón Jesucristo le deben su mejor trabajo.
Y Señor, esperamos la recompensa de ti. Que seas tú, Señor, el dinero que tenemos lo ponemos en tus manos, que sea tú quien multiplique y haga sobreabundar lo que tenemos, Señor. Y prometemos consagrarte a ti, no porque nos pidan, sino porque es obligación sagrada que tenemos para contigo, consagrarte a ti, nuestros diezmos y nuestras ofrendas y nuestras ayudas voluntarias de dinero y de los que y con mercaderías y de poder hacer bienes a otras personas, Señor, y bendecirlos también. Oramos, Señor, para que nos bendigas y que con esta palabra motives, Señor, a mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Seguí meditando en esta palabra del Señor. Se viene en la tribulación hambre. Pero ¿sabes qué? En esta tierra y en este tiempo, mientras la iglesia todavía está acá en la tierra, los hijos de Dios le irá bien y tendrán que comer y tendrán su trabajo. Que Dios te bendiga, que Dios te siga prosperando. Nos encontramos en la próxima semana. Chau, hasta luego.